Hiru aldundiek, Confebask eta 4 sindikatu nagusiek plan hau jasoko dute. Guztion lana, guztion laguntza behar dugu, baina oinarri bezala Jaurlaritzak 281 milioi euro konprometitu ditu aurrekontuetan. Lehen urratsa. Plan honek eginkizun asko ditu eta guztien berri emango dugu. Nik guzti horietatik bat azpimarratu nahi dut. Hau da, lehen urratsa izena duena. Lehen urratsa gazteei zuzendutako programa bat da. Gazteei lan aukera bat eskaintzea nahi dugu. Beraiek nahi eta behar duten lehen lan aukera hori. Gazte enplegua sustatzea eta bultzatzea lehentasun bat da gobernu honentzako. Hoy el gobierno vasco cumple con un compromiso. El compromiso de presentar un plan de choque por el empleo. Este plan se encuadra en una estrategia de reactivación económica y de generación de empleo para el medio y para el largo plazo. Este plan atiende al corto plazo, atiende a una necesidad imperiosa, la necesidad de tomar la iniciativa y de aunar esfuerzos para mantener los niveles de empleo y tratar de generar nuevas oportunidades. Somos conscientes de la necesidad de una política estructural, pero la evolución del desempleo nos exige también una acción directa, de choque, que inyecte nuevos estímulos al mercado de trabajo. Este es el objetivo de este plan y este es el objetivo de este Gobierno. Quiero destacar el trabajo del equipo que ha elaborado este plan. Han sido 50 personas de 4 departamentos de este Gobierno que han sabido aunar voluntades para recuperar políticas que han funcionado y plantear nuevas iniciativas. Todo ello con un mismo espíritu: contribuir a mantener el empleo, ofrecer nuevas oportunidades e incentivar la contratación de personas desempleadas. Este equipo ha realizado un gran trabajo en tiempo récord y quiero trasladarle mi más sincero agradecimiento. Este plan es un compromiso del Gobierno y es también una propuesta abierta. Es un compromiso porque el Gobierno está dando a conocer un plan dotado con 281 millones de euros en su propio proyecto de presupuestos. Son 281 millones de euros de estímulo directo a la reactivación económica y la generación de empleo. Nuestra propuesta es flexible y está abierta. Tal y como comprometí, hoy he remitido este documento a los 3 diputados generales, a los secretarios generales de los 4 principales sindicatos vascos y al presidente de Confebask. Esta es una propuesta abierta y flexible, pero también comprometida. Estoy convencido de que trabajando juntos podemos conseguir más. Ahora nuestro esfuerzo se va a centrar en maximizar la concertación y la colaboración. Contamos con una base firme para ello. Y este proyecto que hoy presentamos contiene 65 iniciativas específicas encuadradas en 6 programas operativos. Queremos responder a todas las necesidades que se nos han planteado: la financiación de las empresas, el apoyo a los emprendedores, el fomento del empleo juvenil, la formación para el empleo, los planes Renove para activar el sector de los profesionales de la construcción y la solidaridad con las personas desempleadas. Todo es importante y todo está recogido en este plan. Un plan que se plantea el reto de lograr el mantenimiento de 42.000 empleos en las pequeñas y medianas empresas vascas entre las personas autónomas y los profesionales. Un plan que incentiva y fomenta el empleo en el año más duro de la crisis económica. Un plan que apuntala la recuperación económica y el crecimiento de nuestro país. Me van a permitir que me centre especialmente también en el Fondo de Solidaridad con el Empleo, uno de los 6 programas operativos que conforman este plan de choque. Este fondo representa el espíritu de nuestro Gobierno. Hemos comprometido 35 millones extra para este Fondo de Solidaridad. Será el destino de los primeros ingresos que obtengamos. Ahora bien, si no los obtenemos, cuento con el compromiso de todas las consejeras y consejeros para destinar a este fondo el 0,5% de su presupuesto. Pero desearía la colaboración interinstitucional para que el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi no se vea ya más afectado.
Estas son las líneas maestras de este plan que hoy presentamos, cuyos detalles van a dar a conocer a partir de ahora la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, y el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto. Egun on guztioi, lehendakariak zioen bezala, une honetan gure gobernuan ekintza desberdina daude, epe motzekoak, hau bezalakoa, eta epe ertainekoak, eta danak elkarrekin bizi behar dute. Beraz, zentzu honetan nik uste dut gure departamentuaren zerregina, industriaren alde eta enpleguaren alde den heinean, baita ere berehalako arazoei erantzutea izango da. Eta hona hemen gure aportazioa kasu honetan. Me van a permitir que haga una breve incidencia en dos de los programas. En primer lugar, en el de financiación a pymes y autónomos y, en segundo lugar, en el de emprendimiento. Finantzaketari buruz dagokionean, badakigu epe ertaineko eta luzeko lana ere badaukagula, bai enpresei restrukturazio lanak egiten laguntzen, eta baita ere enpresa berriak sortzen. Baina gaur egun bapateko arazoa eta momentu honetan dagoen arazoa eta gero eta gehiago eskatzen digutena da finantzaketa, zirkulantearen finantzaketarako fondo bat sortzea. Eta zentzu horretan, plan honetan agertzen da 600 milioi eurotako finantzaketa plan bat. No me voy a detener en exceso en este fondo de financiación de circulante, puesto que mañana será aprobado en el Consejo de Gobierno y será presentado con detalle. Pero sí anunciar que efectivamente en este plan de empleo existe una atención especial a esa necesidad, a la financiación del circulante de pequeñas y medianas empresas, autónomos y profesionales, que son los que más demandan esta necesidad. Por tanto, ahí va a estar nuestro esfuerzo. Y junto con ello, sí me gustaría atender también a otra de las líneas que aparecen ahí, que es la refinanciación de empresas en dificultades vía participación en el capital social de los trabajadores. Es decir, nos estamos dando cuenta que en esta situación de crisis económica uno de los aspectos más importantes que se está produciendo es la descapitalización significativa de algunas empresas. Y con la suficiente ayuda y la entrada en el capital o el incremento de la participación de los trabajadores podríamos apalancar estas empresas que se encuentran en dificultades. Y una pequeña parte de ese fondo de financiación de 600 millones de euros, una pequeña parte de ese fondo también será dirigida a la atención, a la financiación y al incremento de participación de trabajadores en las empresas. Creemos que en este momento es una forma muy eficiente de atender a las necesidades. En cuanto al emprendimiento, badaude 8 lerro nagusi plan honetan, baina bereziki jarriko nuke puntu garrantzitsu bat egin behar deu kulturaren alde. Hau da, ekintzailetasuna nundikan hasi behar du. Ez diruarekin bakarrik, baizik eta parte hartzarekin. Eta gure ikasleak ikasi behar dute berriro ere balore horiek. Beti Euskal Herrian izan ditugun balore horiek. Si Euskadi se ha definido por algo, ha sido por su cultura emprendedora, que últimamente parece que hemos perdido un tanto. Beraz, nahi dugu hasiera-hasieratikan, eskoletatikan eta unibertsitate bertatikan kultura hori ezarri. Baina ez kultura bakarrikan, baizik eta gure sistema osoa hobetu beharra daukagu. Une honetan zer bilatzen nahi gea? Nolabaiteko leihatila bakar bat edo ingeles esaten dana one stop shop. Hau da, nolabait pertsona batek ekintzaile izan nahi dunean, nora jo behar du, ze motatako laguntzak ditu eta nola ekin behar dio. Hori askotzero hobeto sendotu behar dugu, horretarako ez da dirurikan behar, hori gure ordenaren barruan dago. Dirua zertara? Gauza desberdinetara eta ekintzailetasunaren barruan gauza desberdinak egin daitezke. Sí me gustaría atender al diferente tipo de emprendimiento que se produce en Euskadi y a cuáles vamos a atender y en qué lugar. En primer lugar tenemos lo que se puede llamar microemprendimientos, es decir, una persona, 2, 3 personas que generan una nueva empresa con microcréditos dedicados a ello. Por tanto, esas pequeñas empresas, esa pequeña atención a la generación de empleo que desde la Unión Europea, desde luego, en este momento se está potenciando y que vamos a atender de forma especial. ¿Cómo? A través de esos microcréditos, pero también potenciando nuestro capital semilla y nuestro capital riesgo. Baina, finantzaketa hori, kapital semilla, kapital riesgo, baita ere zertara bideratuko dugu, beste motatako ekintzailetasunari. Ekintzailetasuna izan daiteke baita ere,
zentro teknologikoetatikan, unibertsitateetikan ateratzen dien enpresa berriak sustatzeko, hau da, empresas de base tecnológica, nuevas empresas de base tecnológica, beraz horretara ere bideratuko deu dirua, baina beste zentzu batean ere agertzen dira ideia berriak dagoeneko badauden enpresetan. Enpresa handiak izan daitezke, ideia berriak eta lerro berriak finantzateko. Hori ere ekintzailetasuna da. Ese intraemprendimiento que se produce en las empresas también debe ser atendido y nuestros recursos también irán destinados a atender ese emprendimiento. Por tanto, desde el más pequeño hasta el de base tecnológica y hasta el de gran empresa, porque en todos ellos se genera empleo y en todos ellos, a través de estos fondos de financiación que tenemos en este momento, a los cuales este año vamos a dedicar 43 millones de euros propios y a los que además pretendemos atraer a los privados, por tanto, con una colaboración público-privada importante, pretendemos atender todos estos emprendimientos. Eta nire aldetikan besterik ez, alde batetikan finantzaketa eta beste alde batetikan ekintzailetasunari atentzio berezia jarriz, usten dugu baita ere lan ildo berriak sortuko direla eta enplegu berriak sortuko dela. Besterikan ez nire aldetik. Lehendakari, sailburu orde eta zuzendari, egunon guztioi. Lehendakariak aurkeztutako plan hau beste 3 ardatzetan oinarritzen da, eta ni saiatuko naiz momentu honetan ardatz horien ildo nagusiak azaltzen. Ardatz horiek dira bata, gazteen enplegua sustatzea, bigarrena, enplegurako prestakuntza, eta hirugarrena, renove bergaitze plana. Saiatuko naiz banan-banan azaltzen. El primero de los ejes que voy a tratar de articular es el del fomento del empleo juvenil. Estamos ante un problema de dimensión europea. Incluso aquellos países que tienen una tasa de desempleo pequeña tienen un alto paro juvenil y en estos momentos podemos afirmar que 4 de cada 10 jóvenes menores de 25 años que quieren trabajar no encuentran empleo. Esto, a mi modo de ver, pone incluso en peligro el modelo de sociedad. Si no hay empleo, no hay vivienda, se produce una emancipación tardía, falta de un proyecto vital, falta de relevo generacional, envejecimiento de la población. Debemos avanzar también en el concepto de garantía juvenil, un compromiso, una reflexión de la Unión Europea para dar respuesta rápida ante un joven o una joven sin empleo, para que esa respuesta sea rápida, ofreciéndole una oportunidad adecuada a su situación, más formación, prácticas en empresas o apoyo a su proyecto empresarial. Vamos a poner en marcha 2 instrumentos de apoyo al emprendimiento joven que, junto a los microcréditos, esperamos que ofrezcan buenos resultados. El primero de ellos son las becas Joven Emprendedor. Se trata de unas ayudas de 500 euros al mes durante 3 meses para que el joven o la joven se centre en el estudio sobre la viabilidad de aquel proyecto que quiere emprender. Eso sí, con el apoyo de los servicios ya existentes a nivel municipal o foral. Con este dinero va a poder hacer frente, como decíamos, a esos primeros gastos, ir a una feria, hacer una labor de prospección comercial. Inicialmente prevemos 200 becas en este año, becas que podrán ser ampliadas. El segundo de los instrumentos son lo que denominamos las Junior Cooperativa. Son cooperativas vinculadas a jóvenes universitarios y universitarias. Estos jóvenes comienzan ese proyecto cooperativo mientras son alumnos de la universidad, mientras están terminando sus estudios y constituyen en ese itinerario universitario un proyecto cooperativo, un proyecto empresarial. Este año vamos a comenzar con un proyecto piloto en colaboración con Mondragón Universitatea. Vamos a incidir en la formación dual. No podemos cambiar el sistema educativo de hoy para mañana, pero tenemos que seguir acercando la formación profesional al tejido económico, al tejido empresarial. Se trata de acercarnos en la medida de lo posible al modelo alemán, en el que 2 de cada 3 alumnos que terminan sus estudios de formación profesional continúan en un proceso de formación dual.
Vamos a trabajar también, lo decía el Lehendakari, con mucha ilusión en eso que denominamos primera experiencia laboral. Es muy importante romper ese círculo vicioso de joven sin experiencia, empresa que no se atreve a contratar a un joven sin experiencia, joven que sigue sin experiencia. Es un tema a profundizar y al que le queremos dar un impulso también a través de ese fondo de solidaridad que ha explicado el Lehendakari. Incluirá la contratación directa de jóvenes en prácticas en empresas vascas en el exterior y también la renovación de plantillas, incluyendo a las sociedades cooperativas. Y el talento joven buscando la cualificación en excelencia de nuestros jóvenes y también los incentivos de permanencia. Creemos que sería importante aquí, y lo vamos a hacer, incluir un programa de empleo verde, un programa en el que exige altas cualificaciones en un ámbito, el de la sostenibilidad, que en un futuro y ya en un presente va a requerir nuevos empleos. El segundo de los ejes es el de la formación para el empleo. La cualificación creemos que es una de las variables que más inciden en la empleabilidad. Sin formación no hay futuro. Y no hablamos solo de formación inicial, sino también de formación, de aprendizaje a lo largo de la vida. 7 de cada 10 personas que se encuentran desempleadas en nuestra comunidad autónoma tienen niveles académicos inferiores a la formación profesional. Este dato contrasta fuertemente con los estudios que indican que el empleo en la Unión Europea se está orientando de manera progresiva hacia ocupaciones con un mayor nivel de cualificación. Mientras que en el año 2000 el 29% del empleo correspondía a empleos de baja cualificación, las previsiones apuntan a que este porcentaje disminuirá al 19% en el 2020. En lo que concierne a los EREs de extinción, en muchos de los casos estos expedientes afectan a personas que tienen una larga trayectoria profesional en sus empresas, pero que a veces tienen competencias poco demandadas en la coyuntura actual. Por ello es, a nuestro juicio, importante propiciar procesos de recualificación de las y los trabajadores de estas empresas en crisis, asegurando de esta manera la mejora de su empleabilidad. Este mismo principio afecta también a personas que han experimentado un expediente de suspensión, ya que dicho periodo podría ser aprovechado para mejorar sus competencias. Otro de los conceptos que se trabajan en este plan es el de segunda oportunidad. La crisis económica que estamos viviendo está devolviendo al mercado de trabajo a colectivos que habían estado temporalmente fuera del mismo. No es el único, pero quizás uno de los colectivos más representativos es el de aquellas personas, fundamentalmente mujeres, que habían abandonado el mercado de trabajo para ocuparse de sus hijos e hijas o de familiares dependientes y que ante esta situación que estamos viviendo necesitan un trabajo remunerado fuera de su hogar, volviendo a convertirse, por tanto, en población activa. Estas personas suelen tener una gran motivación y habilidades personales válidas para el empleo, pero precisan generalmente de un importante reciclaje profesional en ámbitos concretos y determinantes. Vamos a incidir también en la capacitación de personas ocupadas. Formación continua y aprendizaje a lo largo de la vida son instrumentos básicos. El objetivo es mejorar la cualificación, mejorando así las potencialidades y también la productividad. Para la empresa creemos que se trata de una inversión a largo plazo. Para los trabajadores estamos ante una oportunidad de enriquecimiento personal y de mejora de su empleabilidad. También abordaremos aquellos nichos de empleo en los cuales se están produciendo contrataciones y donde la cualificación ofertada no responde a veces a las necesidades de las empresas. Trataremos de poner en marcha programas de formación en ocupaciones con expectativas de futuro. Y daremos apoyo específico para aumentar la empleabilidad de las personas con discapacidad y de las que se encuentren en riesgo de exclusión, apoyando a los centros especiales de empleo y a las empresas de inserción, además de apoyar también el empleo ordinario de las personas con discapacidad. Y finalmente, el tercero de los ejes que les comentaba, el Plan Renove Rehabilitación. Por su alta intensidad en mano de obra, tanto directa como indirecta, para hacer frente al desempleo en Euskadi, es imprescindible actuar sobre el sector de la construcción. Se estima que un 20% del incremento del desempleo total desde el inicio de la crisis está provocado por el parón en el sector de la construcción.
Se dan, a nuestro juicio, una serie de circunstancias que merecen ser comentadas. El 53% de los edificios residenciales en Euskadi tienen más de 50 años y un 15% de esos edificios necesitan una urgente rehabilitación debido fundamentalmente a dos causas. El 76% de los edificios no son accesibles y un 29% de los mismos carecen de ascensor. Además, un 72% del parque de vivienda es anterior a 1980, año en el que se puso en marcha la primera norma que incorpora un cierto aislamiento térmico. La rehabilitación es una de las actividades más intensivas en empleo, tanto directo como indirecto e inducido. Otra de las características que aporta la rehabilitación es que estamos ante un nicho de empleo de proximidad y en el que tienen un gran peso las microempresas y las pequeñas empresas. Este hecho hace que los incentivos que se establezcan a la rehabilitación de viviendas tengan un efecto fundamentalmente local en las empresas y en el empleo generados. Las ayudas públicas suelen tener un gran efecto multiplicador de incentivación sobre la demanda de rehabilitación, ya que si el dinero que vamos a destinar a este programa en materia de rehabilitación de vivienda va a ser superior a los 14 millones de euros, la inversión privada que esto va a generar va a ser superior a los 240 millones de euros. Y vamos a realizar tres tipos de actuaciones concretas. Como les decía, Plan Renove en rehabilitación de vivienda, que incluirá ayudas tanto individuales como ayudas a comunidades de vecinos y también ayudas a ayuntamientos. El segundo de los ejes de este Plan Renove será la actuación sobre los centros educativos y el tercero, la actuación sobre los centros sanitarios. Nada más, muchas gracias. Galderarik izango bazenute, sailburu biak eta ni neu zuen zanetara gaituzue. Bai. Están la consejera, el consejero y yo mismo a su disposición para las preguntas que puedan ustedes plantear. ¿Sí? Nical. Quería preguntarles si para elaborar este plan han contactado previamente con los sindicatos y la patronal o esperan sus aportaciones en el futuro. Y luego quería también saber, para el señor Augusto, si la renovación en qué va a consistir cuando habla de la experiencia laboral a través de un fondo de solidaridad, incluida la renovación de plantillas. ¿Cuál es el mecanismo de que se han utilizado en ese programa ahora que están cayendo las jubilaciones anticipadas por contrato de ley? Bien, en lo que respecta a mi pregunta, en mi intervención inicial creo que ya he apuntado en dos ocasiones que he dirigido esta misma mañana un escrito a los 3 diputados generales, al presidente de Confebask y a los 4 secretarios generales de los 4 principales sindicatos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y he dirigido esta carta con el documento que hoy presentamos como consecuencia también de la ronda de conversaciones que yo como lehendakari mantuve con cada una de las partes mencionadas. Así fue que en la ronda con los diputados generales, con el presidente de Confebask y con los secretarios generales de los 4 principales sindicatos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, además de plantearles que el día 12 de diciembre yo expuse en el discurso del debate de investidura en el Parlamento Vasco cuál era el primer objetivo de este Gobierno y del lehendakari, el plan de reactivación económica y de choque por el empleo y de generación de empleo, cuáles eran las líneas de trabajo en las que estaba inmerso este Gobierno ya desde el primero de los días de su andadura y además planteé a todos los interlocutores la disposición del Gobierno vasco a recibir las aportaciones que estimaran convenientes. No solamente eso, sino que de cara al pleno monográfico sobre empleo que se sustanció el pasado día 8 de marzo en el Parlamento Vasco, también previamente solicité a los agentes sociales económicos, como también a los diputados generales, si tenían alguna aportación que hacer para las propuestas de resolución que pudiéramos presentar también los diversos grupos parlamentarios y, en su caso, en la intervención del consejero de Empleo y Políticas Sociales que tuvo lugar en dicho pleno monográfico el día 8 de marzo, pleno monográfico sobre el empleo. Así, hoy lo que hago es seguir cumpliendo con el compromiso adquirido, manifestar la voluntad del Gobierno vasco. Este es un plan del Gobierno vasco,
Es un plan que, como he dicho, es abierto, es un plan flexible, es un plan, por lo tanto, dispuesto a recoger todas las inquietudes e iniciativas y aportaciones y el compromiso de otros agentes institucionales y agentes socioeconómicos. Sí, respecto a la otra pregunta, creo que hay dos políticas que podrían resultar contradictorias. Una es aquella que tiene que ver con el sostenimiento del sistema de pensiones y la otra es aquella que tiene que ver con el grave problema que hoy tenemos de incorporación de los jóvenes al mercado laboral, que, como yo les decía, creo que puede incluso poner en riesgo el modelo de sociedad de un futuro no muy lejano. Por eso creemos que hay que seguir potenciando, a pesar de las dificultades cada vez mayores que se están estableciendo a las políticas de jubilación anticipada, entendiendo que el fomento del contrato de relevo y las ayudas para que se incorporen jóvenes a través de ese contrato pueden seguir siendo importantes. Y algo también muy importante, tenemos un tejido cooperativo que en estos momentos estará aportando aproximadamente un 7% al PIB de nuestro país y al cual se le puede ayudar a través de la incorporación de jóvenes cooperativistas que sirvan también para el rejuvenecimiento de esas plantillas y la incorporación de jóvenes con un carácter también, en cierta medida, más emprendedor. Nik galdetu nahiko nizueke enplegurako elkartasun funts horren inguruan gainetik datuak eman dituzue, baina sakondote litzake nola banatuko diren 35 milioi euro horiek eta batez ere zenbat lanpostu sortu nahi diren, baote duzuen buruan zenbakiren bat? Eta zutariko nork elkartasunerako. A ber, 35 milioi horiek segurazki lehendakariak esan duenez, lehenik eta behin guk espero dugu hori diru bilketatik lortzea, eta ez bada posible, konpromiso bat daukagu sailburu guztiok diru hori mahai gainean ipintzeko. Diru hori mahai gainean ipintzen badugu, espero dugu gazteentzako enplegua sortzea izango dela diru horren helburu nagusia. Momentu honetan ez daukat zehatz zeintzuk izango diren sortutako enpleguak, baina zuzenean joango da arlo horretara. Bada horretan ere lehengo galderari lotuz, nik erakunde ordezkariei batez ere eskatu egin niena, ez dadiela izan bakarrik Jaurlaritza, baizik eta gainontzeko erakundeak ere izan daitezela honetan bidelagun, eta hori da gure asmoa. Elkartasunerako funtsa hau sortu egin ahal izateko beste erakundeen konpromisoa ere jasotzea. Bueno, nosotros estamos más implicados en la Estrategia 2020 de la Unión Europea y siendo conscientes también de cuáles son los objetivos prioritarios que la propia Unión Europea ha fijado. Como consecuencia de ello, lo que el consejero de Empleo y Políticas Sociales también ha manifestado en relación al empleo juvenil, o como también la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad ha manifestado también en cuanto al emprendizaje. Pero nuestra vocación, lo he dicho antes y el consejero de Empleo y Políticas Sociales creo que lo ha subrayado también, es que con este plan que es una parte del programa que el Gobierno vasco quiere trabajar de reactivación económica, estamos hablando del plan de choque por el empleo, pero queda toda una parte que es la de la reactivación económica, donde está la industrialización, la inversión, la innovación y la internacionalización. Esta es una de las dos patas que tiene ese plan de reactivación económica y de choque por el empleo, de generación de empleo, que este Gobierno va a trabajar. Pero en esta pata lo que estamos buscando es el reforzamiento del mantenimiento del orden de 40.000 puestos de trabajo, con el incentivo, el impulso, el ánimo para generar del orden de 12.000 puestos de trabajo a lo largo de este año, siendo muy conscientes de que lo que estamos diciendo no es un efecto curativo a la situación que estamos padeciendo, sino que es un efecto paliativo
para un año 2013 en el que estamos en recesión y que además tenemos que ser absolutamente rigurosos con los datos que nosotros mismos ofrezcamos, y es que, teniendo que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene un PIB tasado en aproximadamente 68.000 millones, 70.000 millones de euros, y estamos en un ejercicio de previsión de caída del PIB en un 1,1, eso significa que durante este año también vamos a tener pérdida de puestos de trabajo. Va a haber pérdida de puestos de trabajo, que hemos anunciado también en intervenciones anteriores, que puede ser del orden de 19.000 puestos de trabajo de pérdida. Por lo tanto, somos muy conscientes de lo que estamos diciendo, que 40.000 puestos de trabajo supone menos del 5% de la población ocupada en estos momentos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero que son medidas que estamos enmarcándolas dentro de lo que es el plan de choque por el empleo, el plan de generación de empleo, pese a las circunstancias que estamos viviendo, siguiendo con lo que tiene que ser nuestra estrategia también del programa de plan de reactivación económica, también en orden a los objetivos de la Estrategia 2020 de la Unión Europea. Sí, así lo he dicho, sí. Pues mire, yo simplemente le diré que han sido 4 departamentos los que han trabajado en la elaboración de este plan de choque, de plan de generación de empleo, desde los 2 departamentos aquí representados junto a mí, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales o el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, también el Departamento de Hacienda y Finanzas, también la propia Presidencia del Gobierno vasco, desde el Lehendakaritza del Gobierno vasco, con el apoyo también de otros 2 departamentos, con el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, como también el Departamento de Salud. Han sido los departamentos que han estado trabajando. He dicho antes también en mi intervención inicial que este plan tiene 6 programas que han sido detallados por los 2 consejeros. Cada uno de ambos ha detallado 3 programas dentro de este plan de choque de generación de empleo, y los importes se refieren a lo que haya sido ya el desarrollo, el desglose de cada uno de los programas, dentro de los que son no solamente estos 2 departamentos, sino otros 2 departamentos también, como son el de Educación, Política Lingüística y Cultura, y el del Departamento de Salud. Pero si los 2 consejeros quieren dar más detalles de lo que sean cada uno de los programas, es suya la palabra. Sí, en concreto en el programa de fomento del empleo juvenil, creo que son 22,8 los millones de euros que se ponen en liza con el objetivo de crear 1.113 puestos de trabajo. En el de fomento de la formación, creo que son 117 los millones de euros. Y dentro del programa Renove, aparte de esos 14 millones públicos con el efecto multiplicador en el área de vivienda, de los otros 200, creo que 40, hay otros 30 o 30 y tantos millones para la renovación de centros educativos y otros más de 5 millones para la renovación de centros sanitarios. Sí, están dentro del presupuesto ordinario de Lanbide, y estamos intentando reforzar aquellos programas que tienen que ver con la formación dual, como el programa de SIBI, aquellos programas que tienen que ver con el emprendimiento juvenil, aquellos programas que están a nuestro modo de ver, vinculados directamente al empleo. Y hay que recordar que una de las cuestiones que incorpora este plan es un gran compromiso, en tanto en cuanto los datos que hoy les estamos trasladando y que tienen en el documento van a ser evaluados, y por lo tanto estamos asumiendo un compromiso que esta sociedad va a conocer si hemos cumplido o no. Cuando habla de
Decía que cuando habla de... perdón. Un detalle solamente. Le comentaba previamente que aparte del plan de financiación de los 600 millones, el plan de emprendimiento llevamos 43 millones de euros. Evidentemente están repartidos dentro de los distintos fondos de los que dispone el Gobierno, de los que actúa en el Departamento, tanto únicamente privados como pueden ser un SOCADE o un STEN, o pueden ser de carácter público-privado como pueden aparecer un ECARPEN o un SUSTAPEN. Por tanto, los 43 millones están divididos en diferentes actuaciones, algunas de ellas directamente dependientes del Departamento y en otras ocasiones a través de distintos fondos. Los irán viendo en función de las actuaciones y de las concreciones, si son microcréditos, si son créditos capital riesgo, si son capital semilla y demás actuaciones. Sí, Lehendakari, cuando habla de efectos paliativos, entiendo que, por lo tanto, el objetivo inmediato del plan en este 2013 es evitar que se destruyan más de esos 19.000 empleos de los que hablaba usted. El objetivo es intentar mantener los puestos de trabajo que hoy en día existen, sabiendo, insisto, que en un año en el que estamos va a haber una pérdida de puestos de trabajo. Y lo que estamos buscando es, con este plan de generación de empleo, además de generación de nuevos puestos de trabajo, también resistir, mantener en la medida de lo posible los puestos de trabajo. Para eso estamos planteando el programa del Fondo de Financiación del Circulante para pequeñas y medianas empresas, para autónomos y profesionales, entre otras medidas. Y para generar empleo estamos planteando también el Fondo de Solidaridad, además del Fondo de Emprendizaje o de lo que es empleo juvenil, dentro de los 6 programas que hemos mencionado. Beste galderarik? Bueno, hoy les estamos presentando el plan, como decía el Lehendakari, creo que ayer hizo 3 meses de nuestra toma de posesión. Ahora empieza el trabajo de concretar lo que vamos a hacer. Nosotros en los próximos días, ya estamos trabajando en ello, pondremos en marcha los decretos en los cuales se articulan todas y cada una de las previsiones que tiene el plan. Y obviamente todo esto será posible si hay presupuestos. ¿Besterik? No, hay plan, pero no con los presupuestos de este año 2013. Intentaremos aplicarlo. Desde luego la acción de este Gobierno va a ser comprometida con lo que es ese primer objetivo que definí como candidato a Lehendakari y que como Lehendakari, pese a los pesares, mantengo. Plan de reactivación económica y de generación de empleo. Besterik? Besterik ez badago, eskerrik asko.